Vieron que el ENRE, el Ente Nacional Regulador de Energía, está considerando, esto es noticia nueva, ¿no? Está considerando trasladar la devaluación a boletas. Porque, claro, el tipo de cambio oficial pasó de 366 a 800. Pero, ¿no era que el tipo de cambio oficial no, no determinaba nada, sino que en realidad todo ya estaba determinado por el tipo de cambio, por el dólar blue y todo eso? Qué raro. Ahora, por otro lado, si nosotros somos productores de, de nafta, de gas, si nosotros somos productores, ¿por qué tenemos que pagar como si importásemos? Pregunta. O sea que hay una mentira, un engaño. Hay allí una cuestión medio rarita, ¿no? Eh, y después, en otro informe, dicen que durante el 2023 la tarifa aumentó 260%, o sea, más que la inflación. Entonces, las empresas, si tuvieron mayores ingresos, o si sus ingresos aumentaron en mayor proporción que la inflación, ¿qué quiere decir? Que ganaron todavía más. Es decir, que la velocidad de incremento de sus ganancias fue aún mayor que la del resto de la economía. Entonces, ¿por qué hay que tocarlo eso? La verdad que, bueno, un poquito raro. Ahora, la nafta, que subió desde el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, desde 320 hasta 800, desde 320 hasta 800, es decir, subió más de un 130%, eh, en realidad no tiene sentido. ¿Por qué? Primero, tenemos la cuarta reserva de petróleo del mundo. La cuarta reserva de petróleo del mundo. Pero además, lo que tenemos que hacer justamente es, por un lado, hacer accesible el precio para el consumo, pero además abaratarlo para la industria y para la logística. ¿O no? Para la industria, para favorecer a la competitividad de nuestra industria generadora de empleo. Y para la logística, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con el precio del transporte y con el precio también que va incorporado en todos los bienes, es decir, en la carne, en la verdura. Entonces, hacer más competitiva la industria, hacer más competitiva o abaratar los precios de logística también tienen que ver con cuidar el bolsillo de los argentinos. Eh, y después otra cosita más que me pareció oportuno eh, abonar a la reflexión sobre economía de hoy es este sorpresivo, repentino vacío que hay en las reservas, cancelación de reservas, de vacaciones y todo eso. ¿Se acuerdan qué bueno que estaba lo del previaje? Lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández, ¿eh? Tan criticable por millones de cosas el gobierno de Alberto Fernández. Ahora, lo del previaje había llegado a récords históricos de turismo interno. Récord histórico, es decir, más que con Cristina todavía. Está bien, con Cristina también había mucho turismo emisivo que obviamente desde las devaluaciones del gobierno de Macri, que nunca más se pudieron recuperar, sino que además continuaron durante el gobierno de Alberto Fernández, entre otras cuestiones por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, bajó muchísimo el turismo emisivo, esto también es verdad. Pero gracias, entre otras razones, al plan previaje, el turismo interno en la Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández tuvo sus marcas históricas. Y bueno, para terminar el análisis de hoy, Manuel Adorni, el vocero presidencial, dice: nuestras medidas más urgentes son terminar con la inflación. Bueno, la inflación aumentaron, apenas subieron, con las liberaciones de precios, las devaluaciones, y todas las medidas que tienen que ver con aumentar el enriquecimiento de los sectores concentrados, en realidad lo que hicieron fue aumentar la inflación, la desregulación total de la economía. Desregulación total de la economía. Ya sabemos exactamente por historia qué es lo que pasa con eso. Terminar con el estancamiento, pero si veníamos con crecimiento, Adorni, veníamos con crecimiento. 2021, 2022, 2023 hubo crecimiento en la actividad de la Argentina y en el empleo. Estancamiento hubo, en realidad hubo destrucción, hubo con Macri, ¿no? Porque
nosotros tuvimos la mayor destrucción de la historia que termina con la explosión del 2001. Después se comienza a recuperar la Argentina desde enero del 2002, desde la derogación de la ley de convertibilidad, y llegamos al 2015 en un estado de alguna manera floreciente, ¿no? Porque teníamos los salarios más altos de Latinoamérica, las jubilaciones más altas de Latinoamérica, teníamos pleno empleo. Había problemas, claro que había problemas, siempre hay problemas. Ahora, desde ahí empieza un periodo de destrucción con Macri, después hay una recuperación que empieza después de la pandemia con el gobierno de Alberto Fernández que nos llevó a un crecimiento continuo. Así que es verdad que el salario quedaba por detrás de la inflación, entonces ya lo sabemos. Pero el crecimiento había. Y el estancamiento, recesión o destrucción más bien, empieza a partir del momento en que ganaron ustedes, Adorni. Bueno, y la otra, mejorar el salario de la gente. Bueno, en realidad lo bajaron a la mitad, porque si todos los precios de todas las cosas que se consumen, es decir, estamos hablando de bienes y de servicios, se duplicaron y los salarios están en el mismo lugar, en realidad los salarios se redujeron a la mitad, ¿no? O sea, 1.000 pesos dividido 10 da 100 y dividido 20 da 50, ¿no es cierto? Bueno, entonces el poder adquisitivo de los salarios lo redujeron ustedes, Adorni.